Muy bien, pues ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles y estar en una charla online. Estas charlas de conversaciones de altura, donde platicamos con personas que de verdad han llegado a esas alturas, han sabido sostenerse ahí o han caído y luego se vuelven a subir a esos niveles, pero sin duda nos aportan cosas de valor, experiencias, miradas, maneras de pensar y algunas líneas que nos pueden ayudar a nosotros para enfrentar la vida y también para estimularnos, para animarnos, porque aunque la vida nos presenta muchas adversidades y hoy en pandemia estamos enfrentando muchas cosas, aún dentro de todo eso siempre hay oportunidades y siempre hay un camino, siempre hay luz para que nosotros podamos caminar, siempre hay una guía, una mano, pero hay que abrir los ojos y hay que abrir las manos y hay que pedir ayuda para poder salir adelante. Y hoy me siento muy afortunada de estar este día con Adriana Devi, que es una persona que yo conocí en Clubhouse. Yo les he comentado que Clubhouse me ha dado muchos regalos y los regalos son personas increíbles que estoy conociendo y que me permite hacer estos encuentros para compartirlos con ustedes, que muchos de ustedes no están en Clubhouse, pero queda ahí grabado, queda la entrevista, queda la charla para que ustedes la vean en otro momento y que regresen de tanto y tanto cuando necesiten inspiración, porque la charla de hoy es también sumamente inspiradora. Y Adriana es una gran mujer. Así que, Adriana, de verdad, muchísimas gracias por haber aceptado esta conversación. Me encanta tenerte aquí. Me encanta que eres una mujer mexicana que ha pasado por un montón de cosas. Yo creo que tú ya llevas como 3 vidas, ¿no? Yo creo que sí. Soy como un gato, ¿no? Me faltan unas cuantas por recorrer, pero aquí sigo con mucha valentía, disfrutando quién soy. Sí, eso me encanta porque haces tantas cosas, yo creo que eres polímata, has aprendido muchas cosas, haces muchas cosas y hoy estás haciendo muchas que es conveniente que la gente se entere de tu arte, de tus libros y de todo el camino que has recorrido. Empecemos por el principio. Adriana, cuéntanos dónde naciste y un poquito de tu niñez. Cuéntanos de eso, ¿qué pasó en tu vida? Bueno, tuve una infancia muy linda, la verdad, eh, sin ningún trauma. Hay muchas personas que se presentan y cuentan muchas historias con muchos traumas. La mía, pues, fue una vida muy linda. Nací en Monterrey, de dos padres amorosos, eh, profesionales de carrera. Mi padre tenía empresas y que poco a poco fueron haciéndose internacionales esas empresas. Y bueno, yo soy la mayor de 5 y bueno, y pues yo era una típica jovencita que le gustaba mucho hacer ejercicio, que estaba en la gimnasia olímpica, era muy creativa, me gustaba escribir cuentos y formaba parte de muchos clubs de la cuadra, de la colonia, donde realmente lo que hacíamos era inventar emprendimientos desde muy pequeña edad. Y a eso nos dedicábamos a crear, a inventar, a, a usar nuestra creatividad a todos los extremos que era posible, ¿no? Y bueno, me encantó mi infancia y yo me recibí de ingeniera industrial y de sistemas del campus Monterrey, del TEC de Monterrey. Y después hice una maestría en contabilidad y finanzas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y después hice un posgrado de finanzas en London Business School y después tengo muchos estudios de posgrado, terminando en un doctorado en Colombia para liderazgo organizacional. Entonces, toda mi vida me he dedicado a estudiar. En estos momentos estoy estudiando letras porque me he vuelto escritora y poeta y entonces quiero aprender a manejar mejor el arte de las palabras, ¿no? Para poder describir con más talento lo que yo quiero y percibo alrededor mío para poder contar mejor las historias. Y lo que tú Sí. quieres expresar. Qué bonito, traes toda una historia de aprendizajes y demás. Y cuando te fuiste a Londres, ¿por qué te fuiste a Londres y por qué no a otro país? Uh,
simplemente había escuchado mucho de London Business School como una de las mejores instituciones para aprender de finanzas. Y bueno, ahora parte de mi trabajo era combinar la ingeniería con la contabilidad y con las finanzas. Y entonces, y junto con el liderazgo organizacional, pues pude subir puestos ejecutivos que muy pocas personas, especialmente mujeres de Latinoamérica, logran en el extranjero. Y gracias a toda mi preparación, pues he podido llegar, pero ha sido un esfuerzo extraordinario de mi parte, trabajar, estudiar, aplicar lo que he aprendido de todas mis caídas, volver a aplicarlas, volver a aprender y seguir subiendo los peldaños. No importa las situaciones que se te presente, siempre con mucha valentía, con mucha acción y con mucha determinación, ¿no? Yo creo que todos podemos hacerlo, pero se requiere mucha planeación y mucha disciplina y muchos nos cansamos a mitad de camino y yo simplemente seguí hasta que lo logré. Y cada vez quiero lograr más, ¿no? Sí, y fíjate que eso tiene mucho que ver con esa configuración que tiene tu cerebro, digamos que un tanto más racional. No quiere decir que no seas sensible o que no seas emocional, pero un tanto más racional, porque los números, o sea, el trabajo con los números siempre corresponden más al hemisferio izquierdo de nuestro cerebro y que a mucha gente se les dificulta. A mí me encanta. Yo tenía mucho miedo en matemáticas cuando la secundaria y de pronto, cuando yo entro a la universidad, yo dije, no, yo no quiero, me voy a estudiar una carrera que no tenga que ver con matemáticas, como a muchos nos pasa. Y que llego a estudiar psicología y mi primera clase fue psicometría. Entonces, pues eso eran números y estadística y todo eso. Y de verdad que me gustó mucho y depende tanto de quién nos enseña, cómo nos enseña, para que nosotros nos enamoremos de una materia o de otra, de una especialidad, que le encontremos un sentido y un entusiasmo por explorar más, ¿no? ¿Qué fue lo que a ti te enamoró de los números? Bueno, vengo de una familia de contadores públicos y entonces, pues, en mi casa, mi regalo de Navidad siempre era un balance. Sí, mi papá nos hacía balances desde chiquita, desde que íbamos al kinder, iba juntando que las clases de gimnasia, las clases de ballet, las clases del piano, y iba acumulando todas las cosas, la colegiatura del colegio, esto, y de esa manera nos enseñaba y nos inculcaba los números. Entonces yo desde muy temprana edad aprendí a leer el balance sheet y el income statement, que se dice, ¿no? Y cómo hacer un flujo de efectivo y todo eso, porque mi padre lo hacía a través del juego, ¿no? A través del juego y poco a poco los fui aprendiendo. Entonces, pues lo traigo ya estampado en mi DNA, ¿no? Entonces, no conozco otra cosa de que, y después me casé con un holandés y que también le encantan los números y él hasta el número de kilowatts que gastamos de energía cada semana va y saca el dato y lo contabiliza y él te puede decir cuántos cortes de cabello he hecho en los últimos 33 años, qué día, cuánto me gasté, cuántos pares de zapatos he comprado, qué día, en dónde y todo eso. Entonces tenemos una cantidad de datos que si te gusta ese tipo de cosas, pues puedes hacer mucha información y de esa manera pues también puedes planear tu vida financiera a que no tengas que malpasarte a tu edad madura, ¿no? Sí. Wow, yo tengo que hacerte una evaluación porque debo decirte que en evaluaciones que yo hago acerca de percepción y pensamiento, el área que estoy encontrando más baja tiene que ver con una zona que tenemos acá que se llama el área de la estructura, donde se manejan los números, los procesos, el orden, la disciplina. Estoy observando este fenómeno que va para menos, para menos, para menos. Y tan es así, bueno, eso tiene que ver con que las personas se estresan más. De hecho, traigo una investigación neurocientífica con eso, porque yo estoy dedicada a neurociencias aplicadas en las organizaciones. Y ahorita lo que me estás diciendo es increíble porque creo que eso lo podemos relacionar con el proyecto STEM. No sé si sepas de qué se trata el proyecto STEM de Estados Unidos. Sí, ok. Bueno, el proyecto STEM que surgió hace como 10 años, ya tal vez un poquito más, se trata justo de eso, de enseñar de manera divertida las matemáticas, la ingeniería, las ciencias en las escuelas. Y esto, bueno, todavía no se logra y mucho menos en Latinoamérica, porque
casi siempre, hasta los maestros tienen resistencia a las matemáticas y a los números y tal, pero no lo vinculan de manera divertida, no lo vinculan con algo cotidiano. Lo que tú me estás platicando que hizo tu papá es increíble. O sea, llevar ese registro. Yo lo hice en alguna ocasión con mi hijo cuando terminó la licenciatura. Le dije, a ver, saca la cuenta de cuánto costó tu carrera. Entonces le dije, pero considera casetas de los autos, considera todo, todo, todo. Y mi amor, eso, considéralo como una inversión. Tú decides si es inversión o si es gasto, porque pocas personas tienen ese sentido de cuánto costó la escuela, ¿no? O qué diferencia hay, cuánto se gasta una mamá en una escuela pública y cuánto se gastan los papás, por ejemplo, en una escuela privada. Porque en una ocasión también con una señora que trabajaba conmigo, que sus hijos iban a la escuela pública, yo le pedí que lleváramos un registro de cuánto tiempo le dedicaba, porque tenían que ir a vender cosas a la escuela para arreglar la escuela, cuánto tiempo iba y si no fuera cuánto ganaría si lo estuviera trabajando. Y de pronto nos dimos cuenta que ella se gastaba casi lo mismo que yo pagando escuela privada. Increíble, ¿no? Así es, así es. Sí, a veces lo barato suele salir caro, ¿no? Sí, y es muy puntual lo que estás diciendo. Mira, como parte de ser ejecutiva para una de las mejores multinacionales, que ha sido en este caso Microsoft y Huawei, yo estaba ayudando también en el proyecto STEM y hablaba en las escuelas de las niñas jovencitas. A mí me tocó ser la directora para 25 países en el área de Europa del Este hasta Mongolia. Y entonces, cuando hacía yo mis viajes de negocios, además, yo pedía ir a las escuelas de primaria o de secundaria y hablaba con las jovencitas o con los jovencitos y hablaba del proyecto de inculcar la ingeniería, la robótica, la inteligencia artificial, las matemáticas a las jovencitas, porque lo que quería yo era cultivar e inspirar a esas jovencitas a que pudieran ellas seguir mis pasos, ¿no? Y de que ellas pudieran ver en una persona de carne y hueso y hacerle las preguntas de cómo se puede lograr. Entonces, siempre he tratado de involucrar a los jóvenes a que ellos sientan, porque cuando uno empieza a sentir desde pequeña que puedes lograr cosas grandes, entonces te creas esa meta de que si ella puede, pues yo también lo puedo hacer. Sí, y como lo dije en el evento que participamos el sábado pasado en Clubhouse, cuando yo salía de viaje, dejaba a los jóvenes que tenían potencial, les dejaba toda mi oficina, les dejaba que usaran mi escritorio, mi silla, mi secretaria, mi chofer, para que ellos pudieran sentir y decidir que si ese era lo que ellos querían. De todas las personas que se sentaron en esa silla, yo puedo decir que más de un 80% de esos jóvenes que se sentaron en mi silla ahora son directores generales para diferentes países de esas multinacionales a las que yo represento. Entonces, eso de que te hagan sentir, de que te hagan palpitar, de que te hagan realmente vivir eso que tú puedes no solamente explicar en palabras, pero realmente verlo y sentirlo. Bueno, eso yo lo aprendí de mi padre. Mi padre me llevaba a su empresa y me sentaba en su silla y me dejaba soñar que yo iba a ser una directora grande, me daba la chequera y me daba una chequera de cheques y yo empezaba a hacer cheques falsos y entregando cheques a todos los empleados y así jugaba yo. Pero esos juegos pues se hicieron realidad, ¿no? Porque yo me imaginé que yo podía, nadie me puso barreras y yo simplemente cuando tenía un aprendizaje, porque no le quiero llamar caídas, un aprendizaje, sacaba toda la motivación, todo el aprendizaje lo más rápido posible para mi éxito personal, ¿no? Porque yo ya había decidido quién quería ser y entonces todas las oportunidades que se me presentan en la vida, pues son motivaciones para seguir en mi crecimiento personal. Sí. Eso que acabas de compartir es tan importante a nivel de liderazgo y a nivel de padres, de que los padres muchas veces saben que son un modelo a seguir o a rechazar por parte de sus hijos, pero hay ocasiones que no se tiene la conciencia y no tienen tiempo y no les dedican ese tiempo que es tan valioso para educar a los hijos. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho el trabajo con el lenguaje, con la estrategia y con todo eso. Y cuando mis hijos, me acuerdo una vez que viene mi hija corriendo y me dice, mamá,
¿qué significa insurgente? Y le digo, ¿cómo? Me dice, ¿qué significa? Ay, ya sé, voy por el diccionario, se regresa y se va corriendo, ¿no? Por el diccionario. Y de verdad, no sé si escuchaste o que yo comenté cuando dijeron, ¿qué libro recomiendas? Que no sé qué, porque estaba en otra sala y yo dije, yo recomiendo el diccionario. Me dijeron, ¿qué? Yo, sí, de verdad, yo recomiendo el diccionario. La gente casi no lo consulta. En mis programas a los directores y todo les hacemos un chat porque tienen que poner una palabra diaria con sinónimos. Y les digo, al cabo de un año van a tener, le digo, ¿cuántas palabras van a tener al cabo de un año? Esa pregunta se las hago. ¿Cuántas crees, Adriana, que van a tener? Si Pues, todos los días checas una palabra diaria. bueno, al final se convierten en múltiples de más, ¿no? Yo podría decir por lo menos 5,000, pero puede ser hasta más, pero no son 365 palabras, ¿no? Porque son Exacto. múltiples de múltiples. Pero no lo ven, Adriana, no lo ven, me contestan 365, le digo, no, por percepción tú ves una y automáticamente vas a ver el significado y vas a ver sinónimos y vas a jalar, tu cerebro va a absorber, va a abstraer un montón de palabras y así se aprende un lenguaje sin sufrimiento. Una palabra diaria en el diccionario. Para quienes nos estén viendo, escuchando, por favor, consulten el diccionario, bájenlo en su móvil y consulten una palabra diaria. Van a ver que al término de un año van a tener un buen vocabulario. Y también para el inglés, mucha gente que se siente incompetente para hablar inglés, nos atoramos porque nos falta repertorio lingüístico. Entonces, con eso se resuelve. Ahí está un hack para que puedan facilitar más o puedan integrar más vocabulario. Pero fíjate que esto que tú me comentas a mí me gusta mucho porque de verdad hay que enseñarle a los niños de manera divertida, a los hijos, a los jóvenes, y también hay que guiar en el liderazgo de manera mucho más divertida. Yo no digo que no haya rigor, pero ese rigor que sea pues afectivo. Y cuando tú le permites a los chicos que tu papá les enseñó a que se sienten en tu lugar, la mayoría piensa, a ver, ¿qué lugar quiero? Si son ambiciosos o si son visionarios. Ah, pues yo quiero ocupar algún día tu lugar, ¿no? Si eres la directora o el gerente. Pero, no, pues yo me acuerdo que algún maestro alcanzó a decir, no, pues estás muy lejos de mí. Entonces eso no ayuda. Creo que eso es hasta empatía, aprender a ponerse en los zapatos del otro. Lo que tú haces es un proceso al revés. Casi les estimulas para que se pongan en tu asiento y ellos puedan vivir esa energía de la autoridad, ¿no? Y del liderazgo. ¿No sabes qué tan bonito es la experiencia cuando yo regreso y después me siento con ellos y tengo una reunión y les digo cómo les fue? Y después me dan las ideas que ellos piensan que yo puedo mejorar en el equipo o en algún departamento. Y cuando ven que las elevo al corporativo y algunas de esas ideas son aceptadas y se les da todo el crédito, pues ellos se sienten como pavos reales, ¿no? Y ahí empieza el decir, ok, no solamente me dan la oportunidad, sino me están escuchando, me están tomando en cuenta, me están involucrando en los procesos. Y ahí es cuando el liderazgo cambia, ¿no? Cuando eres líder, es no solamente dar órdenes, ¿no? Es simplemente, es ayudar a tu equipo a que ellos puedan hacer las cosas por sí mismos, para movilizarlos, para inspirarlos, para que ellos puedan alcanzar las cosas que ellos piensan que son inalcanzables, ¿no? Y aquí es cuando yo empiezo con un equipo, a veces me decían las personas que estaban en mi lugar anteriormente, mira, no sirve para nada, yo creo que mejor ya lo despides. Ten mucho cuidado aquí. Yo le decía, mira, yo los voy a evaluar desde cero, no quiero que me digas nada, no quiero que me digas, porque no quiero que me pongas cosas en la cabeza que yo a lo mejor no voy a ver y a lo mejor conmigo se van a comportar de otra manera. A mí me felicitaban siempre porque me daban personas que ya estaban casi obsoletas para ellos en las empresas y yo de alguna manera los transformaba y empezaban a tener sus mejores años. Entonces, sí, de verdad, y ahí es cómo tú motivas e inspiras a tus gente para que ellos se sientan seguros, se sientan escuchados, se sientan tomados en cuenta, para que ellos
puedan tomar esas decisiones que antes no podían porque se sentían frustrados o tenían miedos o tenían ese tipo de cosas. Entonces es muy lindo ver cómo puedes tú a una persona que casi la habían apagado, la habían metido a un ¿cómo se llama? ¿No? Un congelador o a una noria o a un pozo, como le dices, oscuro, y que él mismo empiece a subir los brazos y a rescatarse y empiece a ver la luz y empiece a brillar por su propia cuenta. Es muy, pero muy, muy, muy satisfactorio. Es algo casi que no se puede explicar porque se debe de sentir, ¿no? Con el alma y con el corazón. Sí. Sí, fíjate que eso es muy importante y es parte de lo que yo hago en las organizaciones, porque cuando hago las evaluaciones de esta prueba de neurotest y que me permite ver la compatibilidad entre los estilos de pensamiento, generalmente van a congelar a aquellos que son sus antagónicos, que los ven como los opuestos, aquellos que te van a cuestionar ciertas cosas y entonces los empiezan a segregar, los empiezan a aislar y se pierde la oportunidad de capitalizar la diversidad. Yo le he mostrado cómo una persona, por ejemplo, que ha tenido un excelente desempeño en un área con un determinado jefe, con un determinado líder, cuando lo cambian su desempeño ya no es el mismo. ¿Por qué? O sea, ¿qué cambió para esa persona? Pues no lo cambió su jefe. Entonces, ¿cómo es posible que con este jefe sí tiene un buen desempeño y con este no? Uno se tiene que preguntar qué está haciendo el jefe o qué pasa en esa dinámica relacional. Y yo les muestro cuáles son las causas. A mí me encanta andar arreglando conflictos o esas diferencias o esas dinámicas organizacionales. Es uno de mis fuertes. Y me encanta ayudarles a que se vean. Muestro por qué en una empresa, un equipo directivo no logra hacer un brain team y no logra por ejemplo, generar innovaciones o por qué no está institucionalizada la empresa. Eso es muy fácil para mí de identificar y entonces ya de sugerirles qué perfil tienen que traer para que complemente. No se trata de correr a la gente, se trata de colocarla en el puesto correcto para que dé un buen desempeño y con la persona correcta y a veces hasta con el equipo correcto. ¿Sí? No siempre va a ser el área o el puesto, sino hay que buscarle porque todas las personas, y sobre todo si ya ha tenido éxito, ¿no? Si vemos que es una persona con ese talento y ha dado resultados, ¿por qué de repente no los da? Pues es que hicimos un movimiento que no fue estratégico, no analizado, no fue el adecuado. Se tomó la decisión con juicios y no con afirmaciones, porque lo que tú me estás diciendo, no me digas nada, déjame que yo lo vea, esto es padrísimo, pero muchas personas se dejan influenciar por los juicios de otro y con esa base evalúan a la gente. Entonces eso no es saludable. Eso me encanta, Adriana, todo lo que haces. Esos cerebros a mí me fascinan porque van sobre los hechos, las afirmaciones y se enganchan menos, se sufre menos, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que como líderes debemos de ser fuertes cuando alguien es débil y necesitamos ser valientes cuando tus empleados tienen miedo y ayudarlos a que ellos mismos vean resultados claros para tener una mente de éxito. Sí, cuéntanos acerca de tu desarrollo profesional, porque la historia que compartiste me pareció genial, lo que te pasó para tu primer puesto cuando te fuiste a Londres. Creo que sí fue allá, ¿no? No, en Holanda. Yo cuando me casé me fui a vivir a Holanda y bueno, la historia que yo cuento que es que yo quería trabajar, ¿no? O sea, yo tenía mi propia empresa en México cuando me casé, era una consultoría y realmente era bastante exitosa. Y cuando llego y era bastante joven, pero para ese entonces, pues me iba bastante bien. Tenía ya más de 60 empleados y llevaba muchas consultorías aquí en México de diferentes tipos de empresa. Y cuando yo llegué a Holanda, yo quería a toda costa pues trabajar, no quería ser solamente una ama de casas, que es una profesión muy linda, porque es una profesión ser madre y ser ama de casa, y aunque no es un trabajo oficialmente remunerado, pero es uno de los trabajos más difíciles que existen, yo quería también tener la oportunidad de trabajar fuera de casa, ¿no? Y probar todas mis habilidades que había venido cultivando, ¿no? Desde pequeña.
Entonces, cuando voy en la bicicleta a hacer mis primeras compras en el primer supermercado, enfrente de ese supermercado había una empresa que decía AT&T. Y yo decía, bueno, pues este nombre yo lo conozco porque he ido muchas veces a Estados Unidos y por ahí va. Entonces entro yo a a, a la empresa y bueno, está ahí la recepcionista y en aquel entonces pues, no había ni celulares, no había prácticamente las computadoras, sí, pero no había los celulares, había esos celulares que teníamos en el carro que teníamos que cargar y era casi un blog, ¿no? O sea, y eso nada más eran muy costosos y creo que nada más los traían los directores generales, ¿no? Y bueno, entonces, y no se hacía, no sé si llenaban los formatos en línea ni nada de eso, todo eso no existía. Entonces yo pedí un formato para rellenar, para pedir una solicitud de empleo. Entonces me dice la chica de la recepción, oye, pues ahí está la directora de recursos humanos, ¿por qué no te atreves a pedirle una entrevista? Yo en ese momento andaba en shorts, yo digo en chanclas de Soriana, ¿no? Andaba en shorts, en una blusita, pues tipo de verano, ¿no? Que vas a ir al supermercado, no vas vestida para una entrevista de trabajo, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues sí, esta es mi oportunidad, voy y me acerco a la señora, a miedo fuera y adelante, ¿no? Te pones muy valiente y con mentalidad de éxito vas a lo que vas, ¿no? Y entonces, pues la señora estaba despidiendo a una persona que acaba de hacer una entrevista y entonces me dice, me ve de arriba abajo y me dice que si realmente quiero, me dijo, sí, me agarró el brazo, me llevó a su oficina y en el trayecto hacia su oficina lo primero que me dice, ¿y por qué te tengo que dar un puesto de trabajo? ¿Qué puedes ofrecer tú que no pueda ofrecer otra persona, no? Y desde ahí empieza uno a entender lo que vales, ¿no? Tu marca, tu branding, ¿no? Porque ahí es cuando tú te dan lo que se llama el elevator pitch, ¿no? Que si en esos primeros, no sé, 10 palabras que vas a decir después, pues ahí o te mueres o continúas, ¿no? Entonces tienes que ser muy selectiva y aprendes muy rápido el elevator pitch, tu marca, tu branding, cómo te debes de desarrollar, cómo debes de crear valor, cómo debes de venderte, ¿no? Y todo eso lo apliqué y bueno, y empecé a explicar. Y al final, bueno, llegamos al punto donde me querían contratar y me daban un sueldo realmente muy bajito para lo que yo ya estaba ganando en México en mi empresa. Entonces yo les dije que pues que realmente no quería que me pagaran ningún sueldo, que yo iba a trabajar los primeros 3 meses gratis, que si cumplía los objetivos que me estaban dando, que entonces yo quería que me pagaran una cantidad, le escribí en un papelito, en un yellow sticker, y la señora se me queda viendo sorprendida y me dice que no tengo la edad para esos sueldos. Y yo le dije, es que no tiene nada que ver con la edad, tiene que ver con tu capacidad y tu experiencia, ¿no? O sea, no necesitas, o sea, ellos tenían como que tabuladores, ¿no? Que tenías cuánto estudio, cuántas edades, y entonces este cuadrito era el que te pertenecía. Entonces, hay una historia muy linda, ¿no? Que no sé si la has escuchado, que un empresario tiene problemas con su maquinaria y van y traen a varios expertos y van y tratan y duran días y días y no pueden arreglar la máquina. Al final encuentran a un jovencito y en 5 minutos sabe a qué botón le tiene que picar y cómo reprogramar la máquina. Y el señor le dice, y bueno, ¿y cuánto va a ser la factura? Y le dice, bueno, es 1 millón no sé, de dólares. Y dice, pero si te tardaste 1 minuto. Le dije, sí, pero me he metido no sé qué tantos años estudiando, practicando para poder saber qué botoncito tocar y qué programa iba a escribir. Entonces yo creo que o sea, la edad no importa, puedes tener 80 años o puedes tener 15 años, si sabes hacer el trabajo y te sabes vender y sabes crear valor en el momento adecuado, yo creo que ahí es lo más importante. No nos debemos ¿cómo se llama? De dejar atrás o de cuestionar porque nos faltan estudios o títulos o esto o lo otro, pero si realmente ya lo hemos experimentado, lo tenemos, pues adelante. Bueno, al final de cuentas me firmé el contrato con esas condiciones, me mandan al extranjero, en este caso fue a España, donde me piden que gane ciertos contratos, los gano y al final pues me otorgan lo que yo había pedido. Y entonces otra lección que yo quiero dejar aquí es que no te dé miedo pedir y recibir, ¿no? Porque a veces
cuando estamos en este mundo ahora de la transformación digital, que todo el mundo está poniendo sus emprendimientos a través de las redes sociales, no sabemos cómo cobrar, no sabemos valorarnos y no sabemos cómo facturar. Entonces yo creo que es muy importante que nos valoremos, que nos respetemos y que sepamos cómo saber cuánto cobrar, ¿no? Eso es muy, muy importante, ¿no? Sí, yo creo que no hay que tener miedo, pero también hay que saberse evaluar, porque Sí, claro. una cosa que tú traes de ventaja es esa formación numérica. De verdad que para mí es muy importante esto. No, tú no la pones a lo mejor al principio cuando estás haciendo tu negociación, pero sabes cuánto tienes que llegar a ganar. Puedes aceptar algo menor, pero estableces de una vez la regla de que una vez que pasa un tiempo, tú vas por una cantidad, ¿no? Pero mucha gente no lo sabe hacer. ¿Por qué? Porque se van a veces hasta aspectos románticos, ¿no? Donde dicen, no, es que para mí lo más importante es esto, el dinero no me importa. Pues que te importe también el dinero, ¿no? Porque el dinero al final es una energía, pero también son números. Y muchas veces las personas tienen miedo a que les digan que no, al rechazo de la cantidad que piden y empiezan a aceptar cosas que después van a estar incómodas. Y me acuerdo que de esta experiencia que tú viviste, tenía que ver con ir a negociar un contrato muy importante que prácticamente lo tenían perdido, ¿no? Sí, ¿Sí? sí. ¿De cuánto Y estábamos entonces hablando en ese momento? de millones, y era para vender equipos para las Olimpiadas, que en ese caso se iban a celebrar en Barcelona. Entonces, y sí, yo logro ese contrato y me felicitan, y al final el director general de la empresa multinacional me invita a participar como parte de los nuevos líderes a seguir creciendo dentro de la empresa. Y ahí empieza toda mi carrera por un atrevimiento que no acepté un pequeño sueldo, que me sentí que podía valorarme más, que sentí que podía hacer más, me arriesgué, esa valentía, esa creatividad que tenemos todos los latinos y en especial los mexicanos, ¿no? Usar nuestra creatividad. Y sí, lo que dices tú es muy cierto. Mira, cuando una persona gana, vamos a decir, una cantidad pequeñita, no sé, 1,000, 2,000 de diferencias en un año que otra persona, al final ese 1,000 o 2,000 se va a traducir cuando subes en las empresas, puede llegar a ser hasta 50 o 60,000 dólares más anuales cuando vas subiendo los peldaños. Entonces, o sea, es bien complicado dejar dinero en la mesa, y entonces, pero siempre para poder pedir hay que dar primeramente, ¿no? Hay que saber ofrecer y dar tu valor, ¿no? ¿Qué Demostrar, te hace único? ¿Qué te hace único? Por esa pregunta que me hicieron a mí, que me marcó toda mi carrera y que me marcó toda mi vida, es, ¿por qué te tengo que contratar a ti? ¿Qué sabes hacer tú mejor que nadie? ¿Qué puedes ofrecer tú al mundo mejor que nadie? Y en este domingo estaba participando en otro clubhouse y había un chico, no recuerdo su nombre, que había tenido una vida un poquito compleja, ¿no? Que había vivido en internados y bueno, era muy compleja su vida, y él decía, o sea, ¿cómo te puedes vender? ¿Cómo? Y al final, cuando todo el mundo ofrece valor, ¿qué es lo que te diferencia a ti, no? Pues la verdad, eso yo lo sé desde muy temprana edad. Lo que te diferencia a ti es tu historia. Lo que te diferencia a ti es tu marca, es tus porqués y tus para qué, es saber cómo se llama, vender eso que te hace a ti estar con este emprendimiento, en esta empresa, en este lugar, haciendo estas charlas el día de hoy, ¿no? ¿Por qué lo quieres hacer? O sea, ¿qué va detrás? ¿Qué quieres dejar? ¿Qué legado quieres dejar? Y ahí es cuando tú empiezas la diferenciación y donde tú debes demostrar al mundo qué es lo que vales, ¿no? ¿Cuál sí, es tu plan? sí, sí, estuve también en la sala, estuvimos ahí juntas, te vi. Y fíjate que ahorita lo que tú estás comentando, que saber qué nos diferencia, ese es otro desafío, porque no tenemos claridad. Mucha gente no tiene claridad de esto, no se ha puesto a trabajar, no lo busca y a veces quienes les ayudan no lo hacen de una manera pues adecuada, porque los sacan de su verdadera personalidad y los mandan a comportarse de una manera donde no pierden fuerza. Entonces, cuando uno muestra la determinación, tiene que ver con la seguridad. Yo a veces les digo, para ti va a ser muy fácil captar esto, que les digo
que el tamaño de tu miedo es inversamente proporcional a tu percepción de recursos, no a tu realidad de recursos. Tú tienes mucho miedo porque crees que tienes poquitos recursos. Si tú crees que tienes muchos recursos, tu miedo es chiquito. Y hay gente que está desubicada, que cree que tiene muchos recursos y logra muchas cosas, y cuando uno lo escucha, lo ve y dice, ay, si no tiene tanto, ¿no? Pero se vende muy bien, se maneja muy bien. Digo, no siempre se sostienen, pero qué mejor si una persona se va formando, se va formando, se va haciendo sólida, se sostiene y su miedo va a disminuir porque le va a generar más confianza, más seguridad, ¿no? Sí, sí, yo creo que todos debemos aprender a no rendirnos, ¿no? Por más duro que sea el camino, cuando yo creo que las cosas grandes llevan tiempo y entonces ahí es cuando nos cansamos, cuando nos tropezamos, cuando hay aprendizajes, es sacar la lección. Y si tenemos necesidad de quedarnos en una cima a descansar, hay que dejar ese tiempo para descansar, pero no rendirnos, no decir hasta aquí me voy, porque mucha gente se rinde en el camino antes de llegar a la cima, ¿no? Y puede estar en el siguiente metro, ¿no? O en la siguiente cuadra o en la siguiente presentación, ¿no? Sí, hay que tomar pausas, pero no que se vuelvan estancias, ¿no? Tan largas. Yo, fíjate que ahorita que estamos comentando que trabajaste en AT&T, yo me acuerdo que estaba dando un curso en AT&T hace muchos años y presentaron un comercial, tal vez tú lo viste, porque dije, ese video ya nunca lo volví a ver y digo, si todavía mantiene relación, a lo mejor hasta lo puedes encontrar. Era un video donde una chica estaba conversando con alguien de Mongolia y en ese video había, no ella hablaba en inglés. ¿Y qué idioma se habla en Mongolia? No sé. Pues yo creo que el Mongolia. Ok, bueno, así pasa, ¿no? ¿Cómo se dice esto? Pues así igual, como lo pensaste. Bueno, el asunto es que ella está hablando en inglés y él está hablando en mongolio, mongolés, como se diga, y automáticamente el equipo hacía la interpretación. ¿Tú viste ese comercial de AT&T? No, no lo vi, pero sí vi otro, o sea, bueno, no lo vi, lo creé junto con muchos de mis compañeros dentro de la empresa de Huawei, donde al mismo tiempo que tú estás hablando, por ejemplo, ahorita podríamos estar hablando con un coreano, él está hablando en su idioma y el sistema te lo está traduciendo al idioma de él al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas ya existen, así como cuando queremos hacer, ¿no? Usar los traductores, ¿no? O las voces. Ya existe ese tipo El reconocimiento fonético. Sí, ya existe, y no solamente el fonético, ya existe mucho reconocimiento, ¿no? Facial y todo, ¿no? Sí, Pero y ese es muy lindo que yo lo vi hace muchísimos años y yo decía, wow, el día que llegue eso, y ahora cuando vemos la aplicación Dragon que sirve para hacer una reproducción de voz y también creo que tiene la parte de la traducción que creo que está un poquito deficiente todavía, pero eso digo, no, AT&T ya lo traía, porque también trabajé con la gente de Ericsson y bueno, uno ve cosas tecnológicas padrísimas que pues son como de otro nivel, de otro mundo, pero ya estaban. Bueno, mira, te voy a adelantar una cosa tecnológica que no puedo decir la empresa, pero porque después tengo problemas, pero muy pronto vamos a poder meternos adentro de la televisión y vivir lo que se está viendo dentro de la escena. Okay. Eso estaba trabajando con mis técnicos hace más de 5 años. Y con realidad aumentada, ¿no? ¿Eh? ¿Con realidad aumentada? O sea, son pantallas gigantes, o sea, ahorita no existen de ese tamaño, son de pared a pared, donde tú como personita te puedes meter, das un paso y te metes a una realidad virtual, pero que ya no necesitas los aparatos virtuales para entrar al mundo virtual y estás dentro y empiezas a ser parte de lo que está sucediendo en tu película favorita o la escena. Sí, es divino. No, pues muchas o en la montaña, o en la montaña. A los actores. No, bueno, pero imagínate que quieras ir a la cima de Machu Picchu, ¿no? Y que te puedas te puedas ir y ver lo que está viendo el robot artificial, ¿no? Es algo increíble, sí. Sí, yo estaba viendo. Perdón que te interrumpa. Te iba a decir que estoy enamorada de
de toda la tecnología que he podido vivir en estos cambios. Estoy enamorada de ver todos los cambios tecnológicos que he podido ser parte, ayudar a la creatividad de mis compañeros para poderlos llevarlos al mercado. Me encanta esto, todo lo que está sucediendo en el mundo, y ahora con la pandemia yo le veo solamente el lado bueno, todas las cosas que nacieron, que salieron y que están por ejecutarse, ¿no? Entonces yo creo que me siento muy, muy agradecida, muy bendecida de haber nacido en esta época donde tanto cambio, qué bárbaro, hemos vivido momentos inolvidables en nuestras pequeñas vidas, ¿no? Así es que no, hay que celebrar, hay que agradecer y hay que perdonar todo el tiempo porque nos hace más humanos, sí. Claro, y estaba yo comentando en otra charla que tuve, estaba explicando que en esta pandemia en realidad no se ha muerto tanta gente. Digo, es penoso para quienes han perdido familiares y todo esto. Digo, yo sé lo que se siente perder familias porque ya, en lugar de tener un árbol genealógico, yo me decía una amiga que yo tengo un altar de muertos, ¿no? Pero pero de verdad que es increíble todo esto y la gente que se ha muerto por la pandemia es muchísimo menor que la gente que ha muerto por estrés o por accidente cardiovascular y todo, pero como no saben, no tienen esas cifras, de repente entran en mucha angustia, ¿no? Con un solo fenómeno, cuando hay varios que están ocurriendo en simultáneo. Pero desafortunadamente la falta de información confiable y la falta de análisis no nos ayuda mucho a veces. Y eso me encanta lo que estás diciendo. Uh-huh. Sí, te voy a dar un ejemplo que le puede servir a mucha gente. Si tú le das a un changuito un plátano o, no sé, 1,000 pesos, el changuito va a escoger el plátano porque sabe que se lo puede comer, ¿sí? O las bananas, ¿no? Los plátanos. Pero en realidad, si él supiera que con 1,000 pesos puede comprarse muchos plátanos, pues no escogería los plátanos, porque entonces iría al súper y podría comprar los plátanos. Cuando a una persona les dan la oportunidad de ser empleado o de crear un negocio, ellos van a escoger ser empleados porque no saben qué hacer negocios. Entonces, cuando no sabemos el emprendimiento, cuando no sabemos, no tenemos los conocimientos porque no somos personas que estudiamos o que estamos leyendo o que no nos cultivamos día a día, pues entonces tomamos decisiones que a veces se nos hacen pequeñitas, ¿no? Porque podemos tomar mejores decisiones para hacer mejor en cualquier aspecto de nuestra vida, pero simplemente porque no tenemos el conocimiento o porque no nos damos el tiempo para tener esos conocimientos como los plátanos y tener los 1,000 pesos para ir al súper a comprar más plátanos, pues entonces ahí está, es así de sencillo. Cuando tú estudias, cuando tú sigues aprendiendo, pues tú sabes que la diferencia entre que te den 1 kilo de plátanos y 1,000 pesos, pues es bastante, entonces que te puedes comprar muchos plátanos, ¿no? Es lo mismo, si voy a trabajar o voy a poner un emprendimiento, si voy a hacer esto o voy a tomar esta decisión. Cuando tú tienes conocimientos, cuando te preparas, entonces ahí es cuando se hace un balance entre la diferencia del progreso y los resultados, ¿no? Porque la cosa crítica es saber esa diferencia siempre en toda tu vida. Sí, sí, eso tiene que ver con que hagamos análisis, que sepamos ponderar, ¿no? Que tengamos ciertos criterios para decidir, pero muchas veces pues no los tenemos. Mi mamá era una mujer súper sabia en esas cosas, mi mamá no sabía leer ni escribir, yo le enseñé cuando estaba en la secundaria y la verdad es que mi mamá toda la vida ya estaba grande y luego me decía, déjame mis planos porque le gustaba estar haciendo planas y planas como de la escuela. Y le dejaba yo todo un cuaderno lleno con el primer renglón, y ya todos los días hacía eso. Eso me encantaba de mi mamá. Qué hermoso tu mami. Que cuando alguien te da la oportunidad, la pueda aprovechar y que ella quiera seguir adelante. Porque muchas veces no es porque no querían, es que no se les dio la oportunidad en el debido momento, ¿no? Entonces es bueno siempre ayudar al prójimo y siempre hay gente necesitada alrededor tuyo que se le puede siempre dar la mano. Una frase inspiracional, una frase linda, simplemente una sonrisa cuando vamos pasando en la calle y cómo te sientes, ayudar a alguien para que se mejore, ¿no? Para que puedan encontrar esa motivación, esa inspiración para que ellos puedan seguir
seguir y seguir. Claro, sí, es que puedan tener mayor progresividad, ¿no? Y que vivan en la excelencia, porque uno va cambiando y va cambiando. Fíjate que un fenómeno que yo observo con muchos directores es que cuando salen de la empresa, mucho de lo que viven, podríamos pensar que las personas de nivel bajo, hablando de sueldo, que están en las instituciones o en las empresas, son, digamos que conformistas, ¿no? ¿Por qué? Porque pues esperan que todo se los dé la empresa, que les dé la capacitación y demás. Y yo en alguna ocasión les decía, a ver, ¿quién paga la capacitación? Tenía yo un grupo de vendedores y me decían, no, pues la empresa. Le dije, no, 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 yo les agradezco porque la pagan ustedes. La empresa se las tiene que dar como prestación porque si les dan el dinero ustedes no invierten en sí mismos. Entonces, bueno, eso lo hablaba yo con grupos de vendedores y sí, pero me sorprendió mucho, Adriana, que varios directores tampoco invierten en sí mismos porque la empresa les paga los viajes, les da la tarjeta, les paga el auto, les paga todo. Y cuando ya salen de la empresa, algunos de verdad me ha tocado acompañarles en ciertos procesos porque la casa está hipotecada, deben el coche y no se preocupan, no se ocuparon, no tanto preocupan, si no se ocuparon, no vieron que eso algún día iba a terminar y tampoco guardaron para tener un negocio alterno, un negocio en paralelo, porque se piensa que uno se va a quedar eternamente. Le digo, es que tienen que leer a Bauman y El mundo líquido, porque no es sólido todo, ¿no? Entonces, ¿tú cómo manejaste esta parte de tu formación o de tu desarrollo? Mira, yo vengo de una familia que para el ahorro era importantísimo. Entonces, desde que yo tengo uso de razón, ahorro. En el momento que yo me gradué, yo ya, si no quisiera trabajar, yo ya no necesitaba trabajar porque mis ahorros me daban ingresos pasivos para poder tener una calidad de vida. Así te lo pongo. Entonces siempre he invertido en activos que me generen ingresos pasivos desde muy temprana edad. Eh, Cuentas de banco que me generen buenos ingresos o acciones de la bolsa o terrenos que se puedan vender o casas que puedan rentarse para generar ingresos, porque un activo que no genera ingresos, pues es un gasto. Claro. Entonces, exacto. Entonces, pues eso lo traigo yo de mi familia. Y yo me dedico ahora a explicar a las personas que tener un fondo de emergencias es muy importante. Si yo no hubiera tenido esa capacidad financiera, ese fondo de emergencia, el día que a mí me dieron mi ultimátum de que tenía que dejar mi puesto de ejecutivo porque me llega esta serie de enfermedad que gracias a Dios ya la superé, y mi esposo decide salirse de su empresa también para cuidarme, pues ya hubiéramos tenido que vender lo poquito que teníamos, ¿no? Pero al contrario, no hemos vendido nada, hemos seguido creciendo nuestros activos. ¿Por qué? Porque teníamos un plan sólido. Yo les recomiendo a todos los jóvenes y a no importa la edad que estás, si estás ahorita en 60 años o tienes 15 años, es el momento de empezar a ahorrar y empezar a invertir y ver cómo generar ingresos pasivos, ¿no? Para que te puedan ayudar. Llega un momento cuando se dice que se tiene libertad financiera. La libertad financiera se consigue cuando ya no necesitas trabajar para generar ingresos, porque ya puedes vivir en cualquier parte del mundo, pero que realmente tu estilo de vida y tu todo ya se genera automáticamente de tus ingresos, de tus activos que tienes. Pero además, para poder tener una libertad, es no solamente generar el dinero, pero también que te puedas cambiar de un país a otro en el momento que tú quieras. Eso para mí es tener realmente la libertad. Nosotros vamos de un país a otro, viajamos, nos ponemos virtualmente en cualquier parte del mundo. Los negocios ya no se llevan desde un lugar físico. Claro que hay empresas que tienes la manufactura, que tienes que estar ahí presente, pero ya la mayoría de las nuevas empresas de servicios, de conocimientos, de datos, de coacheos, pues se hacen a través de las redes sociales, ¿no? Claro. Sí, y yo creo que es sumamente importante que las personas tengamos esa claridad. Yo trabajé con Rafael Echeverría 10 años, estuve trabajando en Newfield y seguía yo con mi empresa, pero todo lo que me pagaban, todo se quedó en una cuenta. En Estados Unidos, todo 10 años, fíjate, 10 años estuve ahorrando eso.
Y la verdad es que sí da una tranquilidad financiera, da una paz mental, porque por lo menos tiene uno para resolver cosas. Y también hay que saber cómo invertir. Mi mamá, aunque era analfabeta, que yo le enseñé a leer y escribir, pero ella era muy buena para los negocios. Ella sabía mucho cómo moverse y desde chiquillos nos enseñó también, sin tanta contabilidad y todo, pero ella tenía esa visión. Muy bien, bueno, pues ahora vamos a entrar a otra etapa de tu vida muy bonita, que, bueno, no empieza de la mejor manera, pero al final te trae cosas muy buenas. Platícanos esta enfermedad que enfrentaste y demás que pasó y luego hacia dónde te dirigiste. Bueno, mira, una vez que me dijeron que tenía que cambiar mi estilo de vida por esta enfermedad, pues me dijeron que me quedaba muy poquito tiempo de vida, pero bueno, yo soy de las personas que he creído y desde muy chiquita edad me he puesto, no sé si sea cierto o no, pero tengo esto en mi cabeza, es una creencia, que yo voy a morir a mis 102 años. Y entonces, en ese momento yo me prometí a mí misma que si lograba esta transformación de mi vida, pues que yo iba a cambiar mis hábitos y mis creencias para poder tener este nuevo estilo de vida que me pudiera dar la nueva oportunidad de seguir aquí en este mundo terrenal y poder dejar un legado a muchas personas. Yo creo que la abundancia nos da oportunidades de muchas maneras y no solamente es en puestos con multinacionales, como era mi caso, sino que las oportunidades y las puertas las abres a ti misma. Y entonces yo creo que simplemente es cambiar tus creencias, es cambiar tus hábitos y, y es como utilizar tus horas para que sean bien utilizadas para que puedas volver a tener esa abundancia que tú siempre has creído, ¿no? Ujú. Tú fuiste ubicada por Forbes en un rango, ¿no? A nivel internacional. Sí, sí, yo tuve la oportunidad ¿cómo se llama? Por la Unión Europea, de ser seleccionada como una de las 10 mujeres que podía participar ¿cómo se llama? En consejos de cualquier empresa multinacional. Sí, tengo esa gran ventaja, sí. Sí, ¿cómo te manejaste tú? Pues digo, porque son épocas distintas, pero ya ves que muchas personas, y sobre todo mujeres, se inquietan o se quejan acerca del trato y la falta de paridad y todo esto en las empresas, y que tú estuvieras ya certificada como consejera. ¿Cómo te manejaste? ¿Cómo lograste eso? Yo la verdad, yo nunca sentí, yo sabía que había desventaja y tengo que reconocerlo, pero yo nunca la sentí. ¿Por qué? Porque cuando llega un punto en tu trayectoria profesional donde tus conocimientos y tus experiencias hablan de ti, porque tú te has hecho ese branding, esa marca personal, entonces ya nadie te cuestiona, ¿sí? Ya nadie te cuestiona ese tipo de cosas. Entonces, al final lo que cuenta es tus experiencias, no si te vistes con falda y tacones o si te vistes con un pantalón y zapatos, ¿no? La verdad, yo nunca lo vi y nunca lo sentí tampoco. Yo creo que eso es también algo, yo nunca me sentí menos que ellos o que me sentía que tenía que trabajar más duro. Yo simplemente le echaba muchas ganas y bueno, y yo abrí muchas puertas para muchas chicas. Sí, tuve una ocasión que mi jefe me dijo, ten cuidado, Adriana, porque estás poniendo a muchas mujeres en tu mesa directiva, y no te lo digo porque son mujeres, sino porque pues muchas de ellas se van a embarazar y después vas a tener muchos problemas porque vas a tener muchas bajas al mismo tiempo. Entonces él estaba preocupado por esa parte más ¿cómo se llama? Por el hecho de ser mujeres, ¿no? Entonces, no, yo creo que es también cómo nos sentamos, cómo nos sentimos nosotros dentro. Y yo nunca me sentí menos que ninguno de mis compañeros. Yo creo que ahí está la clave, ¿no? Sí. De cómo te puedes desarrollar. Yo siempre he pedido
la palabra y hablo cuando necesito hacer preguntas y pues no, nunca he sentido que me trataran menos o que me hicieran a un lado por esto. A lo mejor me lo hicieron, a lo mejor sí me pagaron menos, pero pues no lo sentí de esa manera y entonces como no lo sentí, no lo puedo expresar de esa manera. Sí. ¿Cómo viviste, vamos, una mujer que ha logrado una trayectoria, un camino de ascendente, 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 progresivo, progresivo, en el momento en que te dan el diagnóstico? ¿Qué pasó por tu cabeza? Simplemente no pasó nada. Yo ese día decidí que yo renunciaba de la empresa porque no quería decirle a nadie que yo estaba pasando por esta situación. No quería que me vinieran a decir, ay, pobrecita, te vas a morir, ¿qué puedo hacer por ti? No quería lástima, simplemente quería que yo trabajar y poderme poner a cambiar mi manera de pensar, de creer, para poder trabajar en mi nuevo objetivo, que era una segunda oportunidad en este mundo. Y eso fue lo que hice, no les dije a nadie nada, simplemente renuncié, he hecho una mentira piadosa que mi esposo había decidido montar una empresa en México, que nos regresáramos a México y que era el momento de hacerlo. Y al final... Microsoft? ¿Disculpa? ¿Microsoft era la última empresa que estuviste? Sí, oficialmente sí. ¿Qué Sí. posición tenías en Microsoft? Era la directora general para 25 países de toda Europa del Este hasta Mongolia. Sí, digo, no cualquier persona llega a esas posiciones y yo creo que son muy pocas mujeres, ¿no? O ahora, por ejemplo, Indra Nooyi, que está con Pepsi, o no sé si sigue Indra Nooyi, pero bueno, varias mujeres, pero vamos, comparado con la cantidad de hombres, todavía es muy reducido el número. Y la verdad, felicidades por ese logro tan importante, ¿no? Que tuviste a tu cargo. Sí, y antes de Microsoft estaba para la empresa de China Huawei y era la directora de servicios para todo el área de Europa del Este y Europa de Occidente. No, sí, sí son puestos muy lindos que tuve la fortuna de tener gracias a mi esfuerzo y al trabajo de mi equipo, ¿no? Porque todo es un equipo, no eres tú sola, tú eres el capitán del equipo, pero el equipo es el que te ayuda a lograr tus logros, ¿no? Y no hay que olvidarnos del equipo nunca. Sí, yo a los directores les digo, tu principal tarea es preparar a tu reemplazo o tus reemplazos, ¿no? Yo creo que eso es lo primero. Bueno, qué lindo que dices eso, porque yo decía que siempre me tenía que hacer reemplazable para que me pudieran dar el siguiente puesto. Porque en el momento que yo no me hago reemplazable, entonces pues me tienen que tener ahí porque no hay nadie que me reemplace. Entonces lo primero que yo hacía cuando me daban el puesto era ya buscar mis dos alternativas que iban a tomar mi puesto. Yo estaba buscando qué era lo que yo quería hacer el siguiente puesto, ¿no? Desde el primer día que llegaba yo ya estaba pensando hacia dónde me dirigía. Porque cuando sabes para dónde va tu faro, pues es muy fácil trabajar tus limitantes, ¿no? Tus gaps, que se llama en inglés, ¿no? Y trabajar en tus deltas para que tú lo puedas lograr. Sí, exacto. Bueno, ahora, después de esta enfermedad, tú decides, yo hasta los 102 años ya marcaste la meta, como ha sido tu vida, tú marcas la meta. Y en este giro, pero tú ya habías empezado a escribir. Entonces, cuéntanos de esa parte poética, escritora, esa artista que traes dentro. Cuéntanos de esa parte. Bueno, mira, mucha gente piensa que yo soy una persona extrovertida, pero yo realmente soy una persona introvertida, que tengo que ser extrovertida por mis puestos de trabajo, ¿sí? Entonces me pongo muy valiente para ser extrovertida, pero la verdad yo soy una persona introvertida. Yo prefiero estar leyendo un buen libro, me encanta leer y escribir. Entonces yo siempre, para poder seguir desarrollándome y seguir creciendo, pues yo llevo libretas por todos lados, agendas, libretas para anotar y siempre estoy anotando qué puedo aprender, qué mensaje puedo tomar de alguien y los voy escribiendo. Entonces todo eso, todas las libretas de mis últimos 40 años, pues las empecé a utilizar cuando estaba en ese momento que tienen mucho tiempo, ¿no? Y entonces, y yo quería saber utilizar mis horas, ¿no? Y entonces empecé a utilizarlas, quería dejar un legado y empecé a
a escribir una historia de una novela de ficción que dejara mensajes de liderazgo. Y entonces ahí empecé mi primer emprendimiento como escritora. Y ya ahorita, la próxima semana, estoy por lanzar mi segundo libro. Es un poemario. Es un poemario que nace de toda esta transformación, de ayudar a las personas a cambiar sus hábitos y sus creencias. Y de ahí es una serie de poemas muy lindos para empoderarte desde tu ser, para que puedas lograr lo mejor de ti mismo. Y son poemas chiquitos y un poquito más medianitos para que realmente te puedas motivar y puedas sacar lo mejor de ti. Y también al mismo tiempo estoy terminando ya mi segunda novela de ficción, que va a salir muy pronto a la venta también. Y también participé en una antología que se llama Mujeres de Luz de mi casa editorial, donde pues son personas que han podido tocar vidas y a través de acontecimientos fuertes en su vida les ha cambiado la vida. Entonces me han invitado a ser parte de esa antología. Ah, qué Sí, bueno. entonces ahorita estoy como poeta, como escritora y me encanta. Ahorita, antes de tu entrevista, estaba en clases virtuales con cátedros de la Universidad de México, porque, o sea, yo no quiero dejar de aprender, quiero seguir mejorando y ahora me he propuesto pues ser una buena escritora. Me he puesto la meta que quiero ser la siguiente Isabel Allende, porque Isabel Allende es la escritora más leída en español. Entonces, bueno, esa es mi meta. Yo me pongo metas grandes porque, bueno, ¿por qué no me pongo ir a las estrellas? Porque de esa manera, si caigo, a lo mejor caigo en la luna, ¿no? Entonces, de esa manera siempre tiro alto, ¿no? Entonces, no importa. Hay que tener metas. Y es bien lindo porque yo tengo una revista que se llama Empodérate y Isabel Allende nos concedió una entrevista, que da muy poquitas entrevistas, a través de Horacio Saavedra y yo estoy encantada. También tuve la oportunidad de conocerla en Holanda como parte de su vida privada. Entonces, bueno, son de esas cositas que dices tú, bueno, o sea, si quieres ser alguien, o sea, ¿para qué piensas en chiquito si te cuesta el mismo trabajo pensar en grande, ¿no? Entonces, se ocupan las mismas neuronas, sí. exactamente. Entonces yo digo, no sé si lo voy a lograr, pero estoy trabajando en eso, ¿no? Y al final, pues, el universo y mi esfuerzo pues, va a decidir qué tanto se pueda lograr. Lo más importante es siempre dejar un mundo mejor, siempre crear valor. Y yo creo que a través de mis líneas lo que quiero dejar es dejar algo, sembrar una semillita que te cambie, que te ayude a ser mejor, a ser tu mejor versión, a pensar en grande, a dejar los miedos atrás, algo que te haga sentir, vibrar en la dirección correcta. Entonces, si lo puedo hacer simplemente para entretenerte, para que tengas una buena tarde, o te puedo ayudar a hacer algo, a que cambies tus hábitos o tus creencias, o crear abundancia y oportunidades, pues ojalá que lo pueda lograr. Entonces ahí estoy enfocada en ese nuevo objetivo que me he marcado para mis últimos años de mi carrera profesional, junto con dar coacheo a líderes que quieran seguir superándose en el mundo eh, laboral. Sí, ya me di de alta en la página para la educación financiera y me da risa las reglas que tienen ahí, te comprometes, vas a hacer la tarea diario, que no sé qué, no me encantó, está muy bien. Oye, ¿tienes a la mano algún libro que puedas mostrar de la portada? ¿Lo tienes por ahí? Ay, fíjate que ayer entregué los últimos dos de la primera edición y los nuevos, ¿cómo se llama? Van a llegar apenas ahora. Entonces, ayer los mandé para Argentina y para Uruguay y los dediqué ya. No me quedé con ninguno, ni siquiera para mí, porque como ya viene a mí me hicieron el mío en pasta dura y bueno, ese lo tengo en mi casa, en Ajá. Holanda, y entonces ya no tengo ninguno aquí conmigo. Entonces, pero sí te puedo decir el nombre del libro, se llama Una extraña energía. Lo puedes conseguir en Casa del Libro, por ejemplo, en la Ciudad de México. Lo puedes conseguir en Amazon,
lo puedes conseguir en Mercado Libre, lo puedes conseguir conmigo misma si me escriben en @adrianabibic.com. Y bueno, es un libro que les recomiendo altamente. Y el nuevo es, la siguiente novela que va a salir se llama Insólito Susurro, que cuenta la vida de una familia que está encerrada en tiempos de COVID, y hay unos personajes muy lindos, que donde todo el mundo se está transformando a diferentes edades para utilizar las redes sociales para mejorar, ¿no? Y muchas cosas que suceden a través de todos estos personajes increíbles que pusimos, abuelos, jóvenes, padres, madres, y muchas cosas que te van a ayudar a poder desarrollar tus hábitos financieros, tus creencias, tus hábitos, etcétera, etcétera. Seguramente muchos nos vamos a sentir identificados con esos personajes, ¿no? Porque estás describiendo las dinámicas o las rutinas de este periodo. Qué padre. Cuéntanos del libro de, ¿cómo se llama? Una extraña, ¿qué? Energía. Energía. Una extraña energía son historias cortas que tienen todos los fundamentos para hacer una novela de ficción. Cuenta la vida de una persona que yo rescaté en uno de mis viajes y que le di el nombre de Armenia. Y al final esta chica le perdí la pista, y después me vuelve a encontrar hace 3 años o 2 años ya, sí, un año antes de la pandemia, sí, en el 2019, y el libro está desarrollado en Barcelona, en la semana de febrero de la Feria de las Telecomunicaciones, donde yo regreso a ver a unos amigos y tenemos unas conversaciones muy lindas, y a través de todas las historias y anécdotas que nos estamos contando, es prácticamente las historias que yo estoy enmarcando en el libro. Pasamos un fin de semana juntos en un lugar que se llama Sitges, que es uno de los lugares más lindos de unas playas allá en España, en Barcelona. Y entonces ese encuentro de esos 4 amigos, mi pareja y una amiga y su pareja, estamos entablando conversaciones en diferentes lugares, en la casa, en los restaurantes y todo, y estamos contándonos historias. Y todas esas historias enmarcan la vida de esta novela de ficción, de todo. Y cada capítulo te deja picada y te da acertijos para que tú te sigas picando en esa novela de ficción. Entonces, la novela de ficción tiene muchos niveles. Primero es una novela de ficción que la puedes leer como un simple libro, ¿no? Y quieres nada más entender lo que pasa con esos 2 personajes, o puedes volver a leerla y sacar toda la parte de liderazgo. Cuando yo iba en esas historias, cuando yo iba aprendiendo a ser líderes, todos los miedos y todos los cambios de hábitos que tuve que cambiar, y todas mis creencias que tuve que desechar para yo poder seguir creciendo dentro del mundo multinacional. Y además, bueno, es un libro muy lindo porque pues, hay unos pasajes muy lindos de diferentes partes del mundo, como Egipto, como Vietnam, como Bolivia, etcétera, etcétera, donde voy contando diferentes paisajes, ¿no? Y también tiene la dinámica de la relación de pareja, que cuando una mujer trabaja a niveles ejecutivos, qué sacrificios se tienen que hacer en una familia para que todo esto pueda, ¿cómo se llama?, tomar lugar, ¿no? Y más cuando los dos, la pareja, los dos son ejecutivos de alto rendimiento, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Qué se tiene que sacrificar? Porque uno vive en un país y el otro, y nomás nos encontramos en otro país para vernos los fines de semana, ese tipo de cosas. Y entonces, ¿cómo 1 más 1 son 3? Y no es 1 más 1 es menos 1, ¿no? Entonces, sí, es muy importante tener una relación estable que te dé las bases para que tú puedas desarrollarte, ¿no? Porque si no tienes tu familia estable, pues es muy difícil que tú puedas ser alguien que pueda concentrarse
tomar las mejores decisiones cuando atrás tienes algo que se te está, pues se te está cayendo, ¿no? Sí, claro, cuesta más trabajo. Y ya casi para ir terminando nuestra charla, cuéntanos la historia de Armenia, que me parece una historia espectacular. ¿De qué pasó Bueno, con esta niña? ¿Cómo tú la rescatas? Que lo comentaste y me pareció buenísimo para que la gente se entere de qué va a encontrar ahí. No la cuentes toda, pero danos un poquito más. ¿Qué pasó con esta chiquita? bueno, mira, cuando yo estaba en Chile trabajando, en mi periodo de Chile, yo estaba, ya habían pasado las semanas que te puedes considerar turista, ya realmente tienes que empezar a aceptar que estás viviendo en ese país y que necesitas hacer amigos y tener un networking local, ¿no? Y en uno de mis paseos a un parque, yo veía a una niñita que siempre estaba ahí, de muy pequeñita edad, entre 6 7 años. Esa chiquita la tenían, pues la estaban, si me dejas decir la palabra, la estaban utilizando, no quiero decir la palabra, ¿no? En medios sociales, la estaban utilizando incorrectamente. Entonces yo decidí llevármela al hotel y darle la oportunidad pues de bañarla, de alimentarla bien y pedirle al gerente del hotel que me ayudara a buscar una casa hogar para ella. Y entonces así fue como que empieza la historia de Armenia, que yo le encuentro una casa hogar. Yo después regreso a Holanda y a ella, semanas antes de que yo regresara a Holanda, a ella la adoptan, pero la madre superior no me dicen para dónde la adoptaron. Entonces el libro cuenta toda la historia de cómo la conocí, qué sucedió, la casa hogar, qué pasó con ella y después cómo nos encontramos nuevamente. Es una historia muy, muy linda. Es una historia de verdad que te pone la piel así de gallina, pero es una historia muy linda y muy verdadera. Entonces, que ojalá que mucha gente se dé y se toque el corazón, porque hay mucha gente que se puede ayudar en este mundo, siempre. Sí, sí, sí. Y yo creo que, digo, muchas personas ayudamos. Yo también, mi mamá me enseñó a ayudar desde niña, ¿no? Entonces, nosotros éramos pobres, pero aún así siempre hay gente más pobre. Entonces, siempre mi mamá era mucho de ayudar. Y bueno, esta historia a mí me parece de verdad un ejemplo y digna de una película, digna de una serie, porque la verdad está muy, muy interesante y yo creo que vale la pena. Nosotros vamos a dejar acá en nuestras redes los vínculos para que puedan acceder a dónde está el libro, lo puedan comprar, porque yo creo que es muy importante seguir leyendo y sobre todo estas historias. Siempre decimos que la vida supera a la ficción y la vida supera a las telenovelas, ¿no? Siempre hay cosas que son más dramáticas, que son más fuertes de lo que nosotros creemos. Y bueno, pues qué bueno que estás haciendo esto. Vas a publicar más. ¿Cuándo publicas tu próximo título? ¿Cuándo va a ser? Oficialmente creo que va a ser el 18, ahorita lo estamos planeando con la editorial, creo que va a ser el 18 de junio. Y ya les decimos para que nos acompañen, lo vamos a hacer una fiesta virtual, porque oficialmente ya están volviendo los casos de COVID, y entonces pues yo creo que no es correcto hacerlo, ¿cómo se llama?, en un grupo Presencial. grande. Entonces, Ujú. sí lo vamos a hacer presencial, pero en un pequeño número de personas, Ujú. más las personas que realmente se necesitan estar ahí sin ningún público. El público va a estar prácticamente en las redes sociales virtualmente, sí. Ok. Sí, pues nos avisas para que también lo publiquemos y hagamos esa difusión. Sí, y Porque para los que ya es poco a participan en poco. Clubhouse, pues voy a estar este próximo sábado hablando un poquito acerca de mi libro. Sí, qué bueno, me da mucho gusto. Y después de esos libros, ¿qué sigue para ti? ¿Qué está en tus planes? ¿Qué dices? Ah, bueno, estos libros los voy a seguir, pero algo que yo quiero hacer, que traigo la inquietud, ¿qué cosa es, Adriana? La verdad, yo con mi emprendimiento que se llama Empodérate, tú puedes, quiero ayudar a empoderar a todos los latinos del planeta. Hay muchas personas latinos que viven en diferentes partes del mundo Sí. y donde ellos a lo mejor se sienten un poquito perdidos y
Y me gustaría que se volviera, que todos pueden tener un plan claro, un objetivo y un plan para hacerlo realidad. Una vez soñé que me encantaría ser presidente de México, pero bueno, creo que la política es muy complicada, entonces he decidido que no quiero ser parte de eso, porque por más que uno pueda ofrecer algo, bueno, tú sabes cómo es esto de la política y en estos momentos es muy complicado. Entonces, pues A lo no. mejor no, no, no presidenta, pero por lo menos, digo, ya sé que te gustan los retos grandes y las metas, así estratégicas, ¿no? De alto calado, pero a lo Sí. mejor puedes ponerte la de gobernadora, porque Son muy, la verdad es que tiene mucha falta. son muy peligrosas, pero bueno, sí, la verdad, me gustaría estar en algún lugar donde puedas hacer cambios grandes, porque puedes tener algo en concreto. Y yo creo que México, no nos olvidemos que México es un país no tercermundista, no es un país de pobres, es un país que ya somos de clase media y que aún así con la pandemia que nos bajó un poquito el porcentaje de cuántas personas son pobres o clase media, yo creo que tenemos una innovación, una creatividad que, que somos imparables, simplemente necesitamos tener un plan claro y accionarnos para levantar el país. México es un país con mucho potencial humano, pero también con un potencial de recursos invaluable y es uno de los países más lindos que yo he visto en el mundo y entonces, y la calidad de la gente, su fauna, su flora. Bueno, podemos hablar de esto por mucho tiempo, pero yo creo que debemos todos comprometernos a tener un México sustentable, un México donde todos podemos inspirarnos y donde todos podemos crecer, ¿no? Yo creo que ojalá que nos escuchen y que todo el mundo haga lo que debe de hacer para poder sacar al país y elevarlo a primera potencia, porque creo que somos y vamos por buen camino si realmente lo queremos. Sí, En yo, lugar de quejarnos, hay ujú. que actuar, ¿no? Sí, yo Sí. estoy convencida de que necesitamos de verdad tener conciencia para convertirnos en ciudadanos responsables y no solamente habitantes, ¿no? Habitantes así un tanto automatizados. Y habitantes a veces quejándonos, ¿no? Porque a veces nos quejamos, pero no hacemos ni lo mínimo para poder hacer los cambios que se necesitan. Así es que, bueno, fue un placer estar aquí contigo Muchas y bueno, gracias. estoy aquí para ayudarte y si me quieres hacer otra nueva invitación, aquí estaré contigo. Claro Sí, que sí, claro que sí. Mira, yo te voy a retar a hacer algo. Hay un reto muy grande para México. Tiene que ver con estos emprendedores, que tiene que ver con los innovadores, que tienen una dificultad muy seria con los números. Lo puedes ver en el programa de Shark Tank, tiro por viaje, las personas no saben cuánto cuesta su negocio, no tienen esa estructura. Y si bien es cierto, a nivel de neurofisiología, neurobiología, yo te puedo decir que esa parte está subdesarrollada, sí está subdesarrollada por las evaluaciones que ya llevo, que son más de 1 millón. Hay un subdesarrollo, pero tiene mucho que ver con que no ha sido estimulado. No ha sido estimulado en casa y tampoco ha sido estimulado en la escuela. Si nosotros estimulamos el desarrollo de esa área, del manejo de los números, de la planeación, de la identificación, por ejemplo, del análisis basado en datos, yo creo que vamos a hacer una gran contribución y vamos a evitar que tantas empresas se pierdan, porque casi el 96% de los emprendimientos mueren antes del año o al año. Entonces creo que tienes una capacidad, tienes una experiencia, tienes una facilidad y tienes un ADN hecho con números y creo que sí, creo que puedes desarrollar un programa. Luego lo platicamos, porque yo traigo la parte de neurociencias y la sugestopedia para la enseñanza y creo que podemos hacer algo interesante para que se les vuelva súper, súper divertido y que ahí vayan haciendo cosas. Vele pensando, tal vez una aplicación donde sea muy fácil para ellos, que van metiendo sus datos y que les va ayudando, casi casi que les hagan el business plan, porque eso es lo que no saben hacer.
¿no? Qué interesante, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. Entonces, Gracias a ti. diciendo, recuerden que tener un plan claro es importantísimo, ¿no? Porque un objetivo cuando se escribe ese deseo en papel y se le pone fecha, se convierte en un objetivo. Y cuando ese objetivo se hace en pequeños pasos, se convierte en un plan. Ajá. Y cuando ese plan es respaldado por acciones, se vuelve realidad. Entonces, quédate con ese mensaje, tú que nos estás escuchando, y pues muchas gracias por invitarme. Sí, muchísimas gracias y de verdad están invitados a ver no una vez este video, véanlo varias veces, inspírense, vean que sí es posible. No se trata de ser mujer o ser hombre, se trata de unirnos en el ánimo, en el deseo y en el orgullo de que podemos salir adelante y hacer las cosas de manera diferente. Los espero en nuestro próximo encuentro de Conversaciones de Altura. Fue un placer estar con ustedes y Adriana, de verdad, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Hasta luego, muchas gracias. Bye, bye.